Bueno, mientras chequeas esa información, vamos a darle la bienvenida a nuestro queridísimo Iván Sasovsky, que ya está aquí con nosotros. Ustedes lo conocen, tributarista. Iván, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Un placer tenerte acá. Un gusto para mí estar acá con ustedes. Igualmente, Gracias, Iván, igualmente. Bueno, a ver, una de las grandes cuestiones que deberá abordar Javier Milei y que tiene que ver con los impuestos, ¿no? La enorme presión impositiva que tenemos en la Argentina, que él desde un principio, y esto es sabido, dice, bueno, vamos a reducirla. La gran pregunta es, ¿cuántas dificultades tenemos? Tenemos enormes dificultades económicas, entonces, ¿qué posibilidad tenemos de reducción realmente de presión impositiva en la Argentina sin tocar tanto las arcas del gobierno central? Antes de la respuesta. Ay, ¿ya lo tenés? Sí. A ver. Javier Milei nombra a Esteban Leguizamón como titular del PAMI. Nadie lo tiene hasta acá. Sí. Y Esteban Leguizamón acaba de confirmarle personalmente por teléfono que va a asumir. Desde hace 20 años está en el PAMI, está en la dirección del organismo, comandando la dirección de la 6ª sección. De la 6ª sección de la entidad. O sea que el es un titular del conocedor. PAMI es Esteban Leguizamón. Esteban Leguizamón. Es uno de los pocos casilleros que faltaba llenar, ¿eh? Por eso digo, Así estamos que- alumbrando un nombre que hasta acá no tenía nadie. Sí. Para el graf, Esteban Leguizamón, Muy bien. titular del PAMI a partir del próximo domingo. Muy bien, gran anticipo. Perdón, Iván. No, por favor, la verdad es que es muy interesante. Todas estas semanas han sido de mucha intriga para todo el mundo, porque el gran desafío era si Javier Milei tenía la estructura para poder asumir la presidencia, y bueno, se va confirmando momento a momento. El gran desafío que tiene Javier Milei frente a los impuestos es bajarlos, porque fue no solo su promesa de campaña, sino que fue lo que él estuvo pregonando en los medios desde que lo conocemos. La verdad es que él confía en lo que es el libre juego entre oferta y demanda, y los impuestos son una cuña que interfiere en esto. Entonces es un gran desafío. Ahora, ¿cómo hacemos para poder bajar impuestos en un contexto de recesión y de inflación creciente? Sí. Yo creo que el gran desafío va a estar atado a lo que se pueda hacer distinto a lo que se viene haciendo. Es decir, nosotros venimos planteando reformas impositivas que fueron totalmente inapropiadas para el contexto económico que estábamos teniendo, y por eso no fueron efectivas. El último indicio de que algo bueno se podía hacer con los impuestos fue en el año 2016, cuando Macri hace el gran blanqueo, que fue uno de los sinceramientos fiscales más importantes de la historia, y que venía con una baja de impuestos atada, por eso la gente se animó a hacerlo. Esa baja de impuestos después no se cumplió, y entonces las promesas quedaron solamente en una ley, o sea, que no se respetó, y a menos de 2 años antes que termine su mandato, los impuestos volvieron a subir. Claro, por eso en algunos casos hasta se dio marcha atrás. Ahora, se está hablando de, tenemos una placa, ¿no?, para compartir con vos, Iván, y para que vos corrobores y digas sí. Estos son los impuestos que pueden llegar a tocarse. Sí. Están faltando algunos o sobran algunos otros. Chequea vos esta información, fíjate, mirá. Sí. A ver, son los malos impuestos, como los tenemos catalogados siempre todas las personas que trabajamos con esto. ¿Por qué se habla de malos impuestos? Hay malos y buenos impuestos porque no respetan un principio básico, que es el de la capacidad contributiva. Desde Robin Hood, que le sacaba a los ricos para darle a los pobres, se basa en un principio básico que es justamente en el que tienen que tributar quienes más manifestaciones de capacidad contributiva tengan. Las manifestaciones son 3, que son tener un patrimonio, tener una renta o tener un consumo. Estos impuestos en particular no respetan el principio de capacidad contributiva, entonces cobran impuestos en sectores que no tienen esta manifestación, entonces son impuestos injustos y alteran todo el circuito y el funcionamiento de la economía, porque justamente funcionan como directamente una flecha que va sobre el precio, por ejemplo, de los productos, y eso genera a su vez una inflación que es la inflación tributaria, que es
cómo los precios de los bienes y servicios que consumimos están afectados por impuestos que claramente no forman parte de la composición normal del precio. Entonces, dentro de cada producto tenemos un peso muy grande, que es el de soportar el Estado a través de impuestos injustos, como son el impuesto al cheque, que ahí solamente se cobra... El impuesto al cheque, hagamos un puntito ahí, porque el impuesto al cheque vino para, por un año se supone, por única vez, lo tenemos hace 21 años, ¿no? Pero el impuesto al cheque, que es uno de los que están mencionados ahí, es uno de los que están pidiendo los gobernadores como para que sean coparticipables, para ¿no? Exacto, para compensarlo del impuesto a las ganancias. Lo que pasa con el impuesto al cheque es que es regresivo porque se cobra sobre cada transacción financiera. Es decir, cada vez que yo le tengo que pagar a los empleados su sueldo, se cobra ese impuesto que no tiene que ver con ninguna manifestación de capacidad contributiva, porque quizás uno se endeuda y tiene que pagar el impuesto al cheque también por eso. Es decir, no es un impuesto que sea pro inversiones, y entonces lo que hace es que seamos uno de los pocos países del mundo que tiene este tipo de impuesto que atenta contra la formalidad, porque todos estos impuestos hacen que el premio a evadir sea muy grande. Entonces la gente lo que dice es: pagame en efectivo, no me lo pagues por transferencia, porque de esa manera evito el impuesto al cheque. Claro. Entonces, como ese hecho existe, se lleva a la informalidad. Y ese es el mayor desafío que tiene Javier Milei: bajar la informalidad de la Argentina, que a mí cuando hablan del 40%, la verdad es que para mí la informalidad tiene que ser superior al 50%, porque lo vemos todos en nuestro día a día. Cuánto se hace vía transferencias y bancarizado y en blanco, y cuánto se hace en negro. Entonces, ese gran desafío es ampliar la torta sobre la que se va a cobrar el tributo, y de esa manera evitar que se produzca un desfinanciamiento por baja de impuestos. Ampliar la base sobre la que se tributa es justamente formalizar. ¿Y cómo se formaliza? A través de, esta vez se tiene que hacer bien, de un sinceramiento fiscal, pero que tenga un compromiso de una baja de impuestos, porque claramente los incentivos que venían funcionando para leyes anteriores, moratorias, blanqueos, para que la gente formalice, ya no son efectivos. Y los últimos empezaron a tener condicionamientos como operar en el mercado de cambios, como la prohibición para operar en el mercado de cambios, cuando en realidad toda la economía tiende a operar en el mercado de cambios porque hay una inflación creciente. Entonces, cuanto mayor es la inflación, mayor necesidad de ir a moneda dura, y entonces esa prohibición hacía que no sea interesante poder meterse en la moratoria o en un blanqueo. Lo que tienen que hacer ahora, primero que nada, es prometer y firmarlo en ley, un pacto de estabilidad fiscal, para que los que ingresen en ese sinceramiento fiscal, que seguramente ya están trabajando y que forma parte de esta ley ómnibus seguramente que se va a presentar en el Congreso, tengan los incentivos suficientes para, primero, que sea atractivo, es decir, que sea a un precio barato. Además, se habla hasta incluso... atractivo, generó más de 100.000 millones de dólares. Exacto, cuando fue atractivo, cambiaron las reglas, es que cambiaron las reglas del juego. Entonces no podemos volver a cometer ese error. Tiene que haber un pacto de estabilidad para los que ingresen en el blanqueo que sea totalmente intangible. Pero eso no te lo puede garantizar ni el que te hace la ley hoy, porque te la puede cambiar la semana que viene. Yo me remito un poco a las leyes de estabilidad fiscal de los 90 que funcionaron para la minería, que son leyes... ¿Cuántas más? No, por eso. Hicimos por ley... los órganos reguladores del gas y de la luz, los intervenimos. Hicimos por ley un montón de cosas que después se dieron vuelta. Lo que eso pasa... es como el cuento del pastorcito del lobo. El problema es ese, tan acostumbrado es el daño que hace no cumplir con con las leyes. Pero como este gobierno, desde el primer momento, el presidente, y eso es lo que hizo que los bonos, que el riesgo país baje, se comprometió a que el cumplimiento de los contratos iba a ser la premisa de este gobierno. Entendemos que el cumplimiento de las leyes también, por favor. Ojalá. Es que no nos queda otra. Si no, estamos Paulino, totalmente de acuerdo. Lo que decimos es que la historia nos condena. Perdón, hicimos una ley de intangibilidad de los depósitos, te quedaste con los depósitos de los ahorristas. Hicimos una ley para que el blanqueo no tenga aumentos de impuestos, y tuvo aumentos de impuestos, y no solo eso, se filtró quienes habían blanqueado, cosa que te multe, castiga en el mundo. ¿Puedo confirmar otro anticipo del nuevo nombramiento mientras seguimos hablando de temas tan atractivos como el tema impositivo? Formalmente acaba de aceptar también el cargo como superintendente de seguros de salud
superintendente de Seguros de Salud, quien fuera jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Salud de la Nación bajo el gobierno de Mauricio Macri, Enrique Rodríguez Chantore. Enrique Rodríguez Chantore será el superintendente de seguros de salud. De seguro de salud. De seguro de salud, ok. O sea, acaba de confirmarse el nombramiento de 2 médicos, uno al frente de la Superintendencia de Seguros de Salud y otros al frente del PAMI. Al frente del PAMI. Me refiero en este caso a Esteban Leguizamón, que tiene 2 décadas trabajando en el organismo y que fue imputado judicialmente en 2022, vale la pena decirlo, por el juez Ercolini, en una causa por algunos fondos que habían llegado a su dependencia de parte del PAMI, cuestión que entiendo está subsanada, pero es alguien que estaba en la sección 6ª del PAMI que ahora va a presidir el organismo de los jubilados, otro organismo que está intervenido. También. Porque por ley debería estar en manos de los propios jubilados. Exacto. Volviendo al tema impositivo, vos siempre, Iván, decís, hay 10 impuestos que recaudan el 90%, es decir, que hay 130 que sobran. Sí. Esto es algo que decís vos siempre. Sí. Tenemos una plaquita para acompañar, perfecto, para recordarlo. Para que vos nos digas, claro, a ver, ¿cuánto recauda, qué peso tiene cada uno de los impuestos que pagamos los argentinos? El IVA. Sí, el IVA es de los impuestos que más se recauda, principalmente porque lo pagamos todos con los bienes y servicios que consumimos. Los aportes y contribuciones, miren que es el 22% de lo que está en blanco, o sea, por eso la formalización es tan importante, porque tenemos que empezar a tener mayor incidencia en no solo la recaudación de impuestos, sino también en los aportes que se hacen al sistema jubilatorio. El impuesto a las ganancias, que en contextos como el actual tienden a no recaudarse porque no ganamos plata. Claro, entonces, por un lado, exacto, si no hay ganancia no hay impuesto, y por otro lado recordemos que el presidente Massa, como en el voto de Javier Milei como diputado, aprobaron la derogación del impuesto a la 4ª categoría, que es lo que los gobernadores ahora están totalmente desesperados porque esa recaudación bajó. Por lo tanto, la ley de coparticipación, que es un desafío para mí de segunda generación, pero que alguien lo va a tener que encarar, que es cómo repartimos lo que recaudamos, es un desafío. Por eso quieren sumarlo de la coparticipación del impuesto al cheque. Totalmente, pero para eso se tiene que... Firmaron por un lado y ahora se dan cuenta del error que cometieron. Del error que cometieron, porque fue una medida electoralista sin un análisis de la contrapartida de cómo se iba a compensar eso. Y después aparecen los derechos de exportación, que es otro también de los malos impuestos, que no existen en ninguna parte del mundo. Los derechos de exportación lo que hacen son desincentivar las exportaciones, porque justamente son un precio a poder vender afuera. Eso es lo primero que se va a tener que revisar, sobre todo con lo que tenga que ver con el campo, porque son ingresos que se retienen en la fuente, es decir, no hay manifestación de ganancia, le cobras lo mismo al que invirtió mucho como al que tuvo suerte, y se cobra en el momento en el que se liquidan las divisas, entonces en las exportaciones. Entonces lo que hacen es que se lleve también a la informalidad en la liquidación, en las exportaciones de cereales. Yo soy chaqueño, todo el corredor, o sea, Chaco, Corrientes, los camiones que tienen que exportar soja no bajan al puerto de Rosario, ni van por las vías fluviales, sino que se van directamente a Paraguay y se exportan. Por eso la superficie explotada en cereales de Paraguay es ínfima respecto a lo que terminan exportando, porque hay una informalidad muy grande en lo que es el agro. Los derechos a la exportación, va a llevar un poquito más de tiempo. De hecho, ayer Fernando Vilela, que será el secretario de Agricultura o Bioeconomía, porque así se va a llamar la cartera, dejó en claro que desde el 11 mismo se va a terminar con los cupos, se va a terminar con los volúmenes de equilibrio, los fideicomisos, pero los derechos de exportación es una cuestión aparte que se tiene que terminar en concordancia con el ministro de Economía, ¿no? Sí, a ver, nosotros deberíamos para el agro, o sea, que es nuestro principal motor, pensar en un sistema tributario específico que lo diferencie del resto de las industrias, porque es nuestra gallina de los huevos de oro,
y fue a la que es a la que terminamos siempre recurriendo en momentos de emergencia. Yo creo que se tiene que crear un fondo anticíclico con las retenciones que se puedan llegar a cobrar para los momentos en los que no haya liquidación de divisas, y se tiene que pensar en un esquema de baja en función a la liquidación. Necesitamos divisas urgentemente porque no tenemos para pagar nuestras importaciones, no tenemos para comprar bananas a Paraguay. Entonces, la liquidación de divisas va a ser un requisito, una condición necesaria para que el gobierno de Javier Milei no fracase en los primeros meses. Esa liquidación o viene acompañada de un blanqueo con incentivos demasiado buenos para que la gente se anime otra vez a volver a la economía formal, con garantías muy fuertes, y por otro lado la liquidación de divisas, que va a tener que tener incentivos que en su momento le funcionaron a Massa para recaudar algunos pocos dólares con lo que fueron los planes de las distintas sojas que hicieron para que se liquiden las divisas, pero con un esquema de retenciones decrecientes, es decir, que de retenciones al agro crecientes. A medida que vaya pasando el tiempo, las retenciones van subiendo, entonces van a tener un flujo de liquidación de divisas lo más antes posible, obviamente teniendo en cuenta el circuito de cada industria en particular, y en este caso del agro, con cada liquidación de la cosecha gruesa que vaya a venir. Según cada tiempo, totalmente. Bien, Iván, no sabes el placer que nos ha dado poder charlar este ratito. Perdón que me aparté un instante de la conversación. No, al contrario, todos estamos expectantes con ese tema. Disculpas. Veremos, son los desafíos de Florencia Misraji, la técnica que va a estar al frente de AFIP. De AFIP. Y que ha sido nominada, trabajó, es especialista en temas impositivos y aduaneros. Trabajó en Cargill. Hasta comienzos de año, ¿no? Exactamente, hasta comienzos de año, así que sabe mucho también del sector agropecuario. Exactamente. Es fundamental eso, ¿no? Todos los funcionarios deberíamos conocer mucho más del campo de lo que conocemos. Con el peso que tiene la economía argentina, exacto, no hay duda de eso. Somos agrodependientes. Exactamente. Bueno, gracias, Iván. No, por favor, muchas gracias, y siempre que me inviten aquí estaré. Muchas gracias.